Buenos días, hermanos. Los saludo hoy, 23 de enero del 2022, año de la gratitud. Ningún otro libro en la Biblia nos revela tanto de Cristo directamente como la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Colosenses 3:15. Bienvenidos todos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Hoy meditaremos en Cristo nuestra vida. Recibamos la impartición de vida por medio de la palabra. Buenos días, queridos hermanos. Vamos a meditar en este tema esta mañana. Lo he llamado Cristo nuestra vida. Oremos nuevamente. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos este tiempo de comunión, Señor. Hemos exaltado, hemos bendecido tu nombre. En esa adoración, Señor, hemos podido unirnos a ti, Señor. Estamos en dependencia de ti para que tú nos guíes por tu Espíritu a toda la verdad. Enséñanos tu palabra. Revela tu palabra delante de nosotros, Señor. Tócanos, alimentanos, Señor. Impártenos tu vida, Señor, a través de la predicación. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Abramos nuestras Biblias, por favor, en Colosenses capítulo 3, verso 1 al verso 4 de Colosenses capítulo 3. Inicialmente miremos Colosenses capítulo 3, verso 1 y 2. Dice así: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Estos versículos, alguna vez les conté o algunas veces les he contado, con estos versículos me aconsejaba mucho la abuela Ernestina. Imagino que no solamente a mí, sino a muchas personas les aconsejó con estos versículos. Son versículos poderosísimos y vamos a entrar un poco más en profundidad para conocer bien su significado. Dice el apóstol: si pues habéis resucitado con Cristo. Empieza con un condicional. Sí. En caso que, si pues habéis resucitado con Cristo, entonces tenemos que hacer algo. Si resucitamos con Cristo, tenemos que hacer algo. Si tú has resucitado con Cristo, tienes que hacer esto que dice aquí. Si no es así, si no has resucitado con Cristo, entonces tú puedes vivir tu vida de cualquier manera. No tienes que mirar esto. Puedes cerrar, puedes desconectarte. Pero si has resucitado con Cristo, entonces tienes que hacer lo que el apóstol dice acá. Ahora, el primer paso para resucitar es morir. No hay manera de experimentar resurrección sin antes pasar por la muerte, porque la resurrección es una vida que va después de la muerte. Así que para resucitar con Cristo, primero hemos tenido que morir con Cristo. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador, entonces se produce en nosotros una muerte. Morimos juntamente con Cristo. Y también se produce una resurrección. Resucitamos juntamente con Cristo. Esto queda completamente sellado, formalmente sellado con el bautismo en agua. El bautismo en agua no es un ritual religioso. El bautismo en agua tiene un contenido espiritual supremamente poderoso. Y es que sella una realidad que estamos viviendo. ¿Qué realidad? Que hemos muerto para el mundo y ahora vivimos para Dios. Entonces, ¿cómo morimos para el mundo? Crucificados juntamente con Cristo. ¿Y cómo vivimos para Dios? Resucitamos juntamente con Cristo. Cuando nos sumergimos en el agua, ahí en el río, en la piscina, en el estanque, donde se hagan los bautismos, cuando nos sumergimos, cuando la persona se sumerge, está muriendo, está siendo sepultada. Una persona que muere tiene que ser sepultada. Esa inmersión es una muestra de la muerte y de la sepultura de esa persona. Muere para el mundo, ahí corta su relación con el mundo. Y cuando emerge, cuando se saca del agua, porque no se va a dejar allí la persona, aunque tenga la tentación algún pastor de dejar alguna ovejita allí, tiene que sacarla, y al sacarla entonces
sale para vida nueva, vive para Cristo, resucita juntamente con Cristo y ahora vive para Dios. Eso es lo que sucede en el bautismo. De tal manera que, dice el apóstol Pablo, si pues habéis resucitado con Cristo, entonces ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? ¿O qué es lo que tenemos que hacer? Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mira que hay una expresión muy especial, muy poderosa. Es una de esas expresiones como para colocarlas en nuestro estado, en el WhatsApp, o para colocarlas en algunas partes de nuestra casa. Dice las cosas de arriba. Esa expresión es muy poderosa, muy especial. Es un deseo que Dios tiene, un deseo, un consejo. Es una directriz que el Señor nos da. Buscar las cosas de arriba. Esa expresión, las cosas de arriba, es una expresión muy poderosa y vamos a ver de qué se trata. El verso 1 nos dice, buscad las cosas de arriba. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que debemos procurarlas. Debemos ser diligentes para procurar las cosas de arriba. El verso 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba. Nuevamente se repite la misma expresión, las cosas de arriba. Verso 1, las cosas de arriba. Verso 2, las cosas de arriba. En el verso 1 nos dice que las debemos buscar. En el verso 1. En el verso 2 nos dice que debemos poner la mira. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos enfocarnos. Nuestra vida tiene que estar enfocada. Nuestra vida no puede andar desenfocada. Nuestra vida no puede girar en torno a cualquier cosa, sino que tiene que girar en torno a ¿qué cosas? A las cosas de arriba. Y mira la advertencia que hace en el verso 2. El apóstol Pablo dice, no en las de la tierra. Cuando nosotros enfocamos las cosas de arriba, pero también enfocamos las cosas de la tierra, entonces no estamos haciendo prácticamente nada. No estamos haciendo lo que debemos hacer. Debemos enfocar las cosas de arriba, no las de la tierra, no las cosas terrenales. No debemos enfocar las cosas terrenales. En el capítulo anterior, en el capítulo 2, se muestran cuáles son esas cosas terrenales. Hay muchas cosas terrenales, pero el apóstol Pablo se refiere específicamente a ciertas cosas terrenales que ha tratado en el capítulo anterior. Sobre estas cosas, si el Señor lo permite, en este año 2022 las vamos a tratar más en profundidad, más en detalle. Pero por ahora quiero comentar un versículo que las encierra prácticamente todas. Si me acompañas, por favor, al capítulo 2 de Colosenses, en el verso número 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En este versículo podemos ver varias cosas que son terrenales. La advertencia que el apóstol Pablo le hace aquí en el capítulo 2 de esta carta a los colosenses es una advertencia muy al lugar en esa época, porque al interior de la iglesia del Señor habían entrado unas corrientes filosóficas, habían entrado unas tradiciones, habían entrado unas costumbres, una cultura. Había entrado allí, había una mezcla de la cultura judía, cultura griega, y había entrado allí. Además, cosas religiosas se habían infiltrado también en la iglesia. La iglesia no es nada religioso. La iglesia no es una cosa de cultura o de tradición de hombres. La iglesia no es nada de filosofía. Todo eso, queridos hermanos. Y este es un mensaje muy fuerte que da el apóstol Pablo a los colosenses. Todo eso tiene que dejarse por fuera. Todo eso es un estorbo para la iglesia. Todas esas cosas son cosas terrenales. En esas cosas no debemos enfocar. Esas cosas las debemos menospreciar. Las debemos apartar. Son un estorbo. El apóstol Pablo nos invita a buscar las cosas de arriba, a poner la mira en las cosas de arriba y no en las terrenales. Y en el capítulo anterior, como les digo, ha mencionado varias cosas de esas terrenales. Ese verso 8 nos muestra, hay cosas de filosofías, hay cosas de cultura, hay cosas de tradiciones religiosas, hay cosas folclóricas de la región, hay cosas que son terrenales y han entrado a ser parte de la vida de iglesia, pero no, es incoherente. La vida de iglesia es una vida solamente que necesita, proclama, vive a Cristo, no filosofías, no tradiciones, no culturas. Alguien dirá, pero es que hay unas filosofías muy buenas. Sí, pero hay que desecharlas. Pero es que hay unas tradiciones muy buenas. Sí, pero hay que desecharlas.
pero es que también hay unas costumbres folclóricas, unas cosas de cultura hermosísimas. Por ejemplo, la música de tu país, la música de mi país, son cosas muy bonitas, sí, pero las tienes que menospreciar. Ninguna de estas cosas puede ocupar un lugar que le quite a Cristo, ni siquiera un lugar al nivel de Cristo. No puedes decir, bueno, tengo las cosas del Señor, también tengo las cosas de la cultura, y esto de filosofía que me gustó, y esta tradición que trae mi familia. Todo esto lo voy a reunir y voy a tener una bendición completa. No, no, así no funciona. Recuerda lo que pasó y que está señalado en Mateo capítulo 17, cuando el Señor se transfigura delante de 3 de sus discípulos. Ellos vieron al Señor Jesús al lado de Moisés y de Elías. Y entonces uno de ellos, Pedro, dijo, pues Señor, hagamos 3 enramadas. Claro, una para el Señor Jesús, una para Moisés y una para Elías. 3 enramadas. Y ellos que estaban allí, los 3 discípulos, pues se quedaban sin enramada allí. Pero algo especial para ellos. ¿Cuál fue el problema? Pues muy bonito el detalle de Pedro, la intención de Pedro, pero ¿cuál es el asunto allí? Que no le gustó al Padre Celestial. Un poco más adelante vemos ahí en el capítulo 17 de Mateo que al Señor no le gustó eso. Al Padre no le gustó que Pedro hubiera puesto al Señor Jesús al mismo nivel de Moisés y al mismo nivel de Elías. Moisés representa la ley en la palabra y es algo muy importante en la palabra de Dios. Elías representa a los profetas y los profetas son muy importantes en la palabra de Dios. Recuerde que son 2 cosas de las 3 que componen el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se compone fundamentalmente de promesas, de la ley y de las profecías. Elías representa las profecías, Moisés representa la ley, pero nunca van a estar al mismo nivel de Jesús. Jamás algo va a estar al nivel de Jesús. Jesús es el Rey, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es nuestra ley ahora, Jesús es nuestro profeta, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestra vida. Por eso el título de esta mañana, de esta prédica, es Cristo nuestra vida, para mostrar la intención que el apóstol Pablo tiene aquí en esta carta a los colosenses. Así como sucedió con ellos, sucede con nosotros hoy en día. ¿Qué ha sucedido en la iglesia? ¿Qué te ha sucedido a ti? ¿Qué me ha sucedido a mí? Tú has revisado, por ejemplo, los estados de WhatsApp. Los estados de WhatsApp son muy ingeniosos. Algunos son divertidos. Algunos, sinceramente, prefiero como no mirarlos porque traen como aflicción. Pero es muy triste cuando yo veo, por ejemplo, una bendición de de la palabra. El Señor te bendiga. Algo, qué lindo, qué lindo. Siguiente parte del estado. Una cosa de filosofía, una cosa de yoga, o la foto de Mahatma Gandhi. Hay pastores que comparten frases de Mahatma Gandhi, frases de otras personas y también de Jesús. ¿Qué están haciendo? Así como Pedro, poniendo a Jesús al nivel de otros. Así como Pedro puso a Jesús a nivel de Moisés y de Elías, entonces nosotros hoy en día lo que hacemos es poner a Jesús a nivel de Mahatma Gandhi, a nivel de un futbolista, a nivel de alguien de la farándula, y deseamos que nuestros amigos reciban bendición del Señor, pero también reciban bendición de todas esas cosas, de filosofías, de huecas sutilezas, de tradiciones, de rudimentos del mundo. Nada de esas cosas. Alguien dirá, no, pues que es por la cultura. La cultura, hay unas cosas de la cultura muy buenas. Aquí no se trata que sea bueno o malo. Aquí se trata que son cosas terrenales y nosotros no podemos poner nuestra mirada en las cosas terrenales. Mira, aquí el apóstol Pablo no está diciendo esa filosofía es dañina. No está diciendo nada que sea dañino. Ni las tradiciones que sean dañinas. No es porque sea bueno o porque sea malo, es porque es terrenal. Y esas cosas terrenales, el Señor en su palabra está mostrando que estorba un disfrute pleno de Cristo. Debemos hacer a un lado todo lo que nos estorba. Mira, ¿te has preguntado por qué si amo al Señor, por qué si quiero seguir al Señor, todavía no lo disfruto plenamente? ¿Por qué todavía caigo tan fácil en una tentación? ¿Por qué me enojo tan fácil? ¿Por qué me deprimo tan fácil? ¿Por qué me muevo tan fácil de mi posición si yo estoy convencido de Cristo y lo amo profundamente? Pues seguramente porque no solamente enfocas cosas de arriba, sino también cosas terrenales. De pronto amas tanto tu trabajo, tanto tus proyectos, que colocas esos trabajos y esos proyectos al nivel de Cristo. Y ese es un gran error. Tu mirada tiene que ser en las cosas de arriba,
no en las cosas de la tierra, no en las cosas terrenales. Volvamos entonces acá a Colosenses capítulo 3. Verso 1 nos dice, buscad las cosas de arriba. Verso 2, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora, el verso 1 dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y esto nos une con algo, con unos versículos muy importantes que nos ayudan a definir, a identificar qué cosas específicamente son las que debemos enfocar. ¿Cuáles son esas cosas de arriba específicas que debemos nosotros mirar? Acompáñame por favor a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, verso 3. Dice en Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así como acabamos de leer en Colosenses 3:1, el Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre, asimismo lo dice Hebreos 3:1. Y cuando se sentó a la diestra del Padre, cuando se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, como dice aquí en Hebreos 3:1, dice ese verso 3, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Cuando el Señor ya hace su obra redentora, entonces se sienta a la diestra del Padre Celestial. Vamos a hacer un recorderis muy rápido de qué se trató esa obra. Esa obra de Cristo fue una obra completa. Básicamente hay 4 pasos en esa obra que son muy conocidos. Primero, la encarnación. Es Dios con los hombres. Ese es Cristo. Encarnación. Luego su muerte en la cruz. Luego la resurrección. Y luego la ascensión. Eso es lo que el Señor hizo para la redención. Y después de esto se sentó a la diestra del Padre. Él ya terminó su obra aquí de redención. Pero ahora sigue otra obra. Él ya se sentó en el sentido que, y lo hemos contemplado en otras ocasiones, cuando se habla de sentarse es porque ya se acabó la tarea. Ya se hizo todo lo que tenía que hacer. Cuando el Señor dice consumado es porque verdad, es consumado. ¿Pero consumado qué? Lo que está diciendo Hebreos 1:3. La obra de purificación de nuestros pecados, la redención. Ya no hay más obras que hacer, ya no hay más sacrificios que presentar, ya no se necesita otra ofrenda por los pecados, ya está Cristo, obra completa. Pero ahora se sentó a la diestra del Padre. Y allí en la diestra del Padre está haciendo algo muy importante. Está a la diestra, está arriba, está a la diestra del Padre. Allí es donde nosotros tenemos que enfocar la mirada. Miremos entonces, contemplemos lo que nos dice la palabra, qué es lo que está haciendo Cristo, porque eso es lo que nosotros, tú y yo, si hemos resucitado con Cristo, debemos contemplar, debemos buscar, debemos procurar, debemos enfocar. Acompáñame aquí mismo en Hebreos al capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versos 19 y 20. Hebreos 6, 19 y 20 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí está hablando de la esperanza. En los versos anteriores dice que la tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Está aludiendo el lugar santísimo, donde está la presencia de Dios. ¿Qué sucede allí? Verso 20 dice que ahí entró Jesús por nosotros como precursor. Quiere decir que Él entra, conquista eso, y luego nosotros ya también podemos entrar a disfrutar de lo mismo. ¿Qué es lo que se disfruta allí detrás del velo? Pues la presencia del Señor. Ese es el lugar santísimo. Ahí entró el Señor Jesús como precursor, entró por nosotros como precursor, y nosotros ahora debemos entrar allí al lugar santísimo. Debemos entrar a la presencia del Señor, a la presencia de Dios, a la presencia del Padre Celestial. Dice, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hemos visto desde años atrás que el Señor Jesús
es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y hemos visto lo que la palabra de Dios nos dice al respecto. No es un orden arónico, no es un orden según Aarón, sino orden según Melquisedec. El orden arónico se enfocaba solamente en los pecados, en los sacrificios por los pecados, pero como ya un solo sacrificio, una sola ofrenda fue suficiente para el perdón de pecados, para la purificación de pecados, y el Señor Jesús ya se sentó a la diestra del Padre después de haber hecho esa purificación, ya no se necesita un sacerdocio así. Ahora viene otro sacerdocio, el que sí se requiere hoy en día, según el orden de Melquisedec. ¿Qué es un sacerdocio según el orden de Melquisedec? Es el que le ministra, el que le sirve a Abraham y a toda su descendencia pan y vino. Es decir, la presencia misma del Señor Jesús. Todo descendiente de Abraham, como tú y yo, recordemos que somos descendientes de Abraham por la fe, el que cree en la promesa, el que cree en Jesús como Señor y Salvador, literalmente, eso no es metáfora, es literal. Literalmente es descendiente de Abraham, es parte de la nación que el Señor está formando. Una nación grande, una nación que tiene asegurada la bendición y una nación que puede ser bendición para todas las familias de la tierra. Tú eres parte de esa nación. Entonces, cuando tú entras al lugar santísimo, cuando te presentas delante del Padre Celestial, cuando entras a su presencia, eso lo hacemos en oración, hemos aprendido eso. Cuando estamos en oración y nos presentamos delante del Padre Celestial, vamos al lugar santísimo. Ahora, en el lugar santísimo es donde está la vida de Dios, donde está Dios. ¿Cuál es ese lugar santísimo? Pues no vamos a ir a los cielos, literalmente en este momento, como un sitio, sino que vamos a nuestro espíritu. Ahí está la presencia de Dios. Tenemos que operar desde nuestro espíritu. Cuando oramos, tenemos que operar desde nuestro espíritu para poder tener realmente contacto con Dios. Eso es un asunto que el Señor Jesús habla abiertamente en la palabra cuando charla con la mujer samaritana, y en Juan capítulo 4 podemos ver parte de esa enseñanza. Nosotros solamente con nuestro espíritu podemos tener contacto con el Señor, porque Dios es espíritu. Así que cuando vamos a orar, es nuestro espíritu el que debe tomar el control de todo nuestro ser para unirnos al Señor. En la oración literalmente nos unimos al Señor. En la oración literalmente el Señor Jesús nos transfiere sus riquezas, nos da pan y vino, nos da su vida. Pan y vino son la vida del Señor. La vida del Señor nos es transmitida, nosotros somos renovados. Por eso es que cuando oramos quedamos tan bien, quedamos tan rico que quedamos después de orar. ¿Por qué? Porque hemos sido impartidos de la vida del Señor Jesús. Salimos vitalizados. A veces tenemos un achaque físico y salimos de la presencia del Señor sanos. ¿Por qué? Porque el Señor nos impartió su vida. Conforme a su propósito, el Señor, cada vez que nosotros oramos, nos ministra pan y vino, nos ministra su vida. Esa es una de las cosas que el Señor Jesús está haciendo ahorita. Antes hizo cosas acá en la tierra. Antes Él descendió, Él se encarnó, Él murió, Él resucitó, Él hizo muchas sanidades, Él predicó, Él ascendió. Ahora está a la diestra del Padre y ahora tiene un ministerio. Él continúa su obra, Él continúa su ministerio. Él descansó de la parte de la redención porque ya no se requiere más al respecto. Pero ahorita Él está activo. El Señor Jesús en Juan 5 dice que el Padre trabaja y Él también trabaja. Ellos están trabajando ahorita. Lo que pasa es que es desde otra perspectiva. Es una perspectiva celestial, porque el Señor Jesús entró al lugar santísimo como precursor, entró por nosotros como precursor y nos ministra de acuerdo al sacerdocio del orden de Melquisedec. Eso es lo que está haciendo el Señor Jesús ahorita. Eso es lo que tú y yo debemos enfocar. No cosas de la tierra, no cosas terrenales, no filosofías, no el yoga, no que esta terapia, no que estos ejercicios de respiración, no que estos métodos de relajación, no que todos estos libros que tengo de superación. No, por favor, son estorbos. Hermanos, mira, alguien que escuche esta prédica de pronto no preste mucha atención, sobre todo al fundamento que estamos teniendo en la palabra de Dios, le podrá sonar mi exposición religiosa, dogmática. Uy, pero señor, tan religioso, tan legalista. ¿Cómo así que el yoga malo? ¿Cómo así que la filosofía? No, ni siquiera me interesa saber. Yo pienso que es malo, pero mira, ni siquiera es el punto.
Yo no necesito saber si es bueno o malo siquiera, sino que es terrenal. Punto. Acá lo que el apóstol Pablo le dice a los colosenses, eso son cosas terrenales. Mira, examina cuidadosamente el capítulo 2. Y luego en el capítulo 3 nos dice, mire, enfoque las cosas de arriba. Y una de las cosas de arriba es que debemos entrar continuamente a la presencia del Padre Celestial. Y ahí el Señor Jesús, conforme al sacerdocio del orden de Melquisedec, nos ministra su propia vida. Y somos revitalizados, somos llenos de su presencia. Eso es lo que debemos enfocar. Eso es lo que hoy en día tú y yo debemos mirar. Eso es lo que debemos buscar, las cosas de arriba. No solamente está haciendo esto el Señor. Miremos por favor en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 34. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¡Oh, qué bendición! El Señor ya terminó su obra acá, sí, ya lo hemos dicho una y otra vez. Ahora está a la diestra de Dios. ¿Y qué hace allí a la diestra del Padre? Está intercediendo por nosotros. Esa es otra cosa de arriba. Esa es una de las cosas de arriba en las que nosotros debemos enfocar. Nosotros tenemos un intercesor. Nosotros tenemos allí al Señor Jesús que está intercediendo por nosotros. Está a la diestra del Padre y no solamente nos imparte su vida, sino que también intercede por nosotros. Eso está haciendo el Señor ahorita. El Señor Jesús lo está haciendo. Nosotros podemos ir al Padre en el nombre de Jesús. Podemos disfrutar todas las bendiciones del Padre gracias a que el Señor está intercediendo por nosotros. Nosotros tenemos unas debilidades. Nosotros estamos presos hoy día en unas debilidades y le fallamos al Señor. Pero tenemos un intercesor. El Señor Jesús está intercediendo por nosotros. Esa es parte del ministerio celestial del Señor Jesús actualmente. Son cosas de arriba. En esas cosas es que tú y yo debemos enfocar. Esas son las cosas que debemos buscar. No solamente nos imparte su vida, no solamente intercede por nosotros. Miremos Apocalipsis capítulo 5. Cuando en la serie de la salvación llegamos a Apocalipsis capítulo 5, vemos la entrada del Señor Jesús al trono. En el capítulo 4 todavía no está en el trono. En el capítulo 4 solamente se ve al Padre Celestial en el trono. En el capítulo 5 ya no solamente está el Padre, sino que está el Señor Jesús. Recuerden, te lo hago notar como lo dice la palabra de Dios, que hay un solo trono. Y hay una razón muy, muy bella que en alguna vez charlamos. ¿Por qué hay un solo trono? Hay un solo trono y ahí está el Padre y también está el Hijo. Quiero que miremos el verso número 5. Apocalipsis 5:5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Solamente Cristo fue encontrado digno para, versículo número 5, abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Abrir el libro y desatar esos 7 sellos no solamente implica la revelación, sino el cumplimiento. El Señor Jesús es el que revela esos sellos y el que da cabida a su cumplimiento. En otras palabras, el Señor Jesús ahí en el trono, ahí está a la diestra del Padre. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesús allí? Está administrando el universo. Eso es lo que está haciendo el Señor Jesús. Parte de su ministerio celestial actualmente es que está administrando el universo, está administrando el plan de Dios, el propósito de Dios. El universo no simplemente está administrando como que, ay, pasó esto, ¿qué voy a resolver acá? No. Todo obedece a un plan, todo obedece al propósito de Dios. Hoy día parece que no, que todo está a la deriva, pero no. Jesús es Señor. Recuerda esto, Jesús es Señor. Te parezca o no te parezca, Jesús es Señor. Porque a veces no nos pareciera que no, como que el Señor se le fueron las cosas de la mano, como que eso no, se le descontroló la situación universal. Ya vamos a ver por qué da esa apariencia.
Quiero entonces por lo menos mencionar estas tres cosas que el Señor está haciendo actualmente. Esas son las cosas de arriba, esas son las cosas que tú y yo debemos enfocar. El Señor nos está ministrando su vida, el Señor está intercediendo por nosotros y el Señor está administrando el propósito de Dios. Allí es donde tú y yo debemos enfocar, en el propósito de Dios, en ese intercesor que tenemos a la diestra del Padre y en que nos ministre su vida, su propia vida. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo andar en el propósito de Dios? ¿Cómo aprovechar, beneficiarnos de ese intercesor que tenemos a la diestra del Padre? ¿Cómo recibir esa impartición continua de la vida del Señor Jesús? En oración. Nos unimos en oración. Pero es que tú y yo, imagínate un domingo sin orar, un lunes sin orar, un martes sin orar. No tiene sentido, porque con la oración es que podemos conectarnos con el Señor, es que entramos a la presencia del Padre y somos ministrados de la vida del Señor. Y es allí donde nos unimos a ese intercesor. Y es ahí donde nos unimos al propósito de Dios que Él está administrando desde el trono, por medio de la oración. Vayamos ahora, por favor, al versículo siguiente de Colosenses. Colosenses capítulo 3, verso 3. Colosenses capítulo 3, verso 3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hemos muerto y nuestra vida está, ¿cómo dice? Verso 3. Vuestra vida está escondida con Cristo. Hemos muerto. El versículo 1 habla de la resurrección. Claro, para poder resucitar primero tenemos que morir. Así lo habíamos recordado. Hemos muerto, verso 3. Pues habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nosotros tenemos una vida natural, pero el Señor nos da una vida divina, nos da su propia vida. Esa vida, según dice el verso 3, está escondida con Cristo en Dios. Una de las razones por las cuales no podemos fijarnos acá en las cosas terrenales, no debemos enfocarlas, sí debemos mirarlas, hombre, no vamos a desatender nuestra vida. Tenemos que cumplir nuestros compromisos, tenemos que asearnos, tenemos que cuidarnos. Hay muchas cosas que administrar acá, pero no podemos enfocar esas cosas. No podemos estar buscando esas cosas. Esas cosas el Señor las da para que las administremos, para que las disfrutemos. Pero nuestro enfoque, nuestra búsqueda, nuestra prioridad son las cosas de arriba, las cosas que hemos mencionado ya. Básicamente, a Cristo. Eso es lo que debemos buscar. Dice el verso 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ese concepto de una vida escondida no es nuevo en la palabra de Dios. A la altura de Colosenses 3 no es un asunto nuevo. Ni para Getsemaní es nuevo. Espero que para las personas que ven esta prédica en YouTube tampoco sea nuevo. Ahora sí lo es, pues voy a hacer un recorderis. Nosotros vimos en Mateo capítulo 6, vamos a mirarlo rápidamente, Mateo capítulo 6, verso 3 al 6. Mateo capítulo 6, verso 3 al 6, dice: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando damos, analizamos el asunto, fue el año pasado, también lo volvimos a analizar, el asunto de dar dinero a alguien y particularmente de dar ofrenda, de ofrendar, cuando nosotros ofrendamos. También dice el verso 5 y verso 6, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así que para ofrendar, para orar, debemos hacerlo en secreto. Hay unas veces que nos van a ver orar. Ustedes no van a decir, no puedo orar en público porque mucha gente me está viendo. No. ¿Cuál es el punto de eso? Lo hemos explicado suficientemente. ¿Cuál es la motivación para orar? ¿Que nos vean o queremos orar al Padre Celestial?
¿Cuál es la motivación de ofrendar? ¿Que nos vean que somos generosos o estamos aportando a la obra del Señor? ¿Cuál es la motivación? Ahí la motivación es la clave. Hermanos, debemos tener una vida secreta. Si estuviste orando anoche por esta reunión, por ejemplo, gloria a Dios, pero no necesariamente tienes que dar un testimonio. Hermano, les doy el testimonio que me la pasé toda la noche orando por esta reunión, gloria a Dios. Esos testimonios a veces animan, pero cuando ya lo sacas a la luz, cuando ya lo haces público, entonces ya no quedó en secreto y el Padre ve en lo secreto y lo recompensa. Es importante tener una vida secreta, una vida delante de Dios, una vida que solamente la sepa Dios. No estoy hablando de una doble vida, no estoy hablando de una doble moral, que seas hipócrita, no se trata de eso. Se trata de una vida secreta. Cuando ofrendas, alguien se dio cuenta que hay 300,000 pesos, pues consigue 1,000,000 y lo das en secreto. Lleva ese mercado a esa familia y no hagas alarde de eso, no hagas sonar bombos y platillos porque vas a hacer eso. Hazlo en secreto. Hazlo solamente para agradar al Padre Celestial. Hazlo para bendecir a esa persona. Esa es la cuestión, esa es la vida secreta. Un poco más adelante, aquí mismo en Mateo capítulo 6, verso 17 y 18 dice: pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Para ofrendar, para orar y para ayunar debemos hacerlo en secreto. Vuelve y juega. Por ejemplo, ahorita en febrero acostumbramos a hacer cadena de oración ayuno. Entonces no vas a decir, no, según la palabra yo no me voy a inscribir en la cadena de oración ayuno. Por favor, no se trata de eso. Se trata que no lo vas a hacer no te vas a inscribir para que te vean, no. Te vas a inscribir es porque lo vamos a hacer como iglesia local para cubrir todas las horas, para cubrir todos los días. Por eso es que lo hacemos así. Pero la motivación tuya es presentarte delante de Dios y no que te estén viendo. Entonces debemos tener una vida secreta. No debemos darnos a conocer. Mira, hermanos, es muy normal, es muy usado hoy en día. En la vida cristiana, los políticos sí que es cierto que lo hacen, los de la farándula, pues eso es su vida, pero estamos hablando en el pueblo de Dios. ¿Qué se usa hoy en el pueblo de Dios que me parece que es incorrecto a la luz de lo que nos está enseñando no solamente Mateo 6, sino Colosenses capítulo 3? Está diciendo Colosenses 3 que nuestra vida está escondida en Cristo. Vamos, por favor, nuevamente a Colosenses capítulo 3. Dice el verso 3: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida, no está expuesta, está escondida. Así que, por ejemplo, ¿has escuchado alguna vez en alguna congregación o algún ministerio en el pueblo de Dios que le hagan propaganda a alguien porque predica muy bien? ¿O a alguien porque es usado en sanidades? ¿O a alguien porque la alabanza es muy bonita? ¿O porque son muy buenos en lo que hacen? ¿Qué es eso? ¿Es tener una vida escondida o una vida expuesta? No estoy diciendo que se están diciendo mentiras, eso es otro tema. Supongamos que son verdades, que sí, ese siervo Dios lo usa para hacer sanidades impresionantes. Entonces tomémosle una foto y llenemos la ciudad de plegables diciendo: mire, el hermano fulano es usado y vengan a esta reunión. ¿Sí? Y nada raro que entre paréntesis o por ahí chiquito diga: traiga su ofrenda para que, ¿cómo es que se dice? Para que pacte. Y ahí empezamos a enredarle no solamente una vida expuesta, sino una manipulación. Hermanos, eso es lo que se usa hoy en día en el pueblo de Dios. Quitemos el asunto de las ofrendas, quitemos el asunto de la manipulación, solamente pongamos el asunto de la vida expuesta. De acuerdo a Colosenses capítulo 3, verso 3, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, no está expuesta. Cuando uno escucha una prédica, uno quiere que todo el mundo la escuche y uno quisiera hablar bien de esa persona. No, mire, esa persona, vea, le mando una foto. Hermanos, centrémonos en la palabra. Al fin y al cabo, la palabra es lo bonito. El tesoro no es el vaso, el tesoro es el contenido que Dios ha derramado en ese vaso. Entonces, nuestra vida tiene que estar escondida.
escondida con Cristo en Dios. Ahí tiene que estar nuestra vida. Tu vida tiene que estar escondida, hermano. No te expongas. No luches para hacerte famoso. Todo lo contrario, tu vida está escondida con Cristo en Dios. Esto no es popular lo que estoy diciendo. Lo más popular es, no, hagámonos el mejor corte, consigamos la mejor camisa, pongámonos la mejor corbata, usemos los mejores medios tecnológicos, etcétera, etcétera. Y está bien, debemos hacer el trabajo bien, las prédicas tienen que ser bien, el servicio que hacemos a los hermanos tiene que ser excelente, pero no mostrándonos nosotros, no mostrándonos nosotros. No pasemos nosotros como aquel cuento del burrito, pues recuerdan, del asno sobre el cual el Señor entró a Jerusalén y todo el mundo aplaudiendo y le ponían las palmas y las ramas de palmas para que pasara por encima y los mantos, y el burrito feliz porque lo estaban ovacionando a él. Ese es el cuento que hay pues al respecto, no es la enseñanza de la palabra, pero hombre, no seamos tan burritos. Aquí lo que tenemos que exaltar es el nombre del Señor, no nuestro nombre. Es más, ¿cómo será que el mismo Señor está escondido? Cristo mismo está escondido. Sí, Cristo está escondido. ¿Dónde? Mira, verso 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cristo está en Dios y está escondido. Hombre, nosotros vemos manifestaciones del poder de Dios. Claro que sí, pero está escondido. Te voy a mostrar un ejemplo de que está escondido. Mira las leyes de nuestra nación, mira las leyes que se están sacando en Colombia, tan terribles en contra del plan de Dios, en contra de los diseños de Dios. ¿Y qué ha dicho Cristo al respecto? Nada, como que no tuviera poder, como que no existiera. Pero sí tiene poder y sí existe. Entonces, ¿qué pasa? Está escondido. ¿Dónde? En Dios. Pero a su momento, a su debido tiempo, se va a manifestar. Y no solamente Él, sino nosotros que estamos escondidos con Cristo en Dios, también nos vamos a manifestar, pero no es ahora. No es ahora como erradamente algunos en el pueblo de Dios piensan, que el asunto político es el andamiaje o es el escenario para la manifestación gloriosa de los hijos de Dios que habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. No, por favor, no. Miremos la palabra de Dios. Ese es su momento. La manifestación del Señor es cuando el Señor venga y allí nosotros vamos a ser manifestados. De eso hablamos el domingo anterior. De tal manera, queridos hermanos, es que nuestra vida hoy tiene que estar escondida. Si tú querías ser famoso y no has podido, has luchado por ser famoso y nada que puede ser famoso, gloria a Dios, dale gloria a Dios y dale gracias a Dios porque no te has podido ser famoso y desiste de ese intento. Estás bien. ¿Cómo así bien? Sí, escondida. Tu vida tiene que estar escondida. Nuestra vida, lo normal, lo correcto, lo poderoso es que nuestra vida esté escondida con Cristo en Dios. Quiero solamente leerlo, ya por el tiempo que he usado para explicar otras cosas, no voy a detenerme mucho acá, pero quiero que tomen nota de lo que el apóstol Juan nos dice en su evangelio. Cuando el Señor Jesús iba a morir, empieza a decirles a ellos y empieza a declarar que Él va a morir. Después de que el Señor muere, ¿para dónde se va? Si tú le preguntas a varias personas en el pueblo de Dios, después de que Jesús murió, ¿para dónde se fue? Las personas te van a decir, se fue para el cielo. No todas, pero más del 90% de los creyentes te van a decir, se fue para el cielo. Y la respuesta no es que sea incorrecta, pero no es precisa. No es estrictamente, exactamente lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que sí estricta y exactamente dice la Biblia? En Juan capítulo 13, verso 1 nos dice que Jesús se fue para el Padre. En el verso 3 del mismo capítulo 13 dice que Jesús se fue para el Padre. En el capítulo 14, verso 3 al 6, el Señor dice que se va para el Padre. En el verso 28 del capítulo 14 también dice que se va para el Padre. En el capítulo 16, verso 10 y verso 28 dice que se va para el Padre. Y en el capítulo 17, verso 24 dice que se va para el Padre. Cuando el Señor Jesús muere y resucita, luego se va para el Padre. Sí, se va para el cielo. No estoy negando que Jesús se
vaya para el cielo. De hecho, reciente predicamos, de acuerdo a Hechos capítulo 3, que Él está retenido en los cielos hasta que venga el cumplimiento de este tiempo, esta edad de gracia, y empiece el milenio. Él está retenido en los cielos, sí, ahí está Cristo en los cielos, se fue para el cielo, pero exactamente de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, se fue para el Padre. Lo que pasa es que el Padre está en el cielo, pero Cristo se fue para el Padre. Y quiero no solamente mencionar, sino leer este último versículo, Juan capítulo 17, verso 24. De todos estos versos que les he mencionado de Juan, por lo menos quiero leer este, Juan capítulo 17, verso 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Mira en esta oración poderosa del Señor Jesús en Juan 17, cómo expresa el deseo de su corazón. Padre, aquellos que me has dado, los creyentes, su pueblo, su iglesia, sus discípulos, sus seguidores, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Y de acuerdo a los versos que les he mostrado antes de Juan, ¿para dónde iba el Señor Jesús? Para el Padre. Así que el deseo del Señor Jesús es que nosotros estemos en el Padre. Asimismo lo dicen en otros versos de los que les he mencionado. Les ruego por favor que ustedes lo revisen detenidamente. Jesús, cuando muere y resucita, va al Padre. De esto predicamos años atrás por un mes de noviembre en un ayuno. Lo hicimos en 2 partes. Es una enseñanza poderosa que dice la palabra de Dios. Jesús se va al Padre. Y no solamente se va al Padre, sino que el deseo de Jesús es hacernos preparar el lugar para que nosotros también vayamos al Padre. Eso es lo que hace el Señor Jesús. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos diciendo en Colosenses? Vamos nuevamente a Colosenses capítulo 3. Pues tiene que ver todo. Porque dice Colosenses capítulo 3, verso 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Allí está. Nuestra vida, pero no es nuestra vida humana, nuestra vida natural no, sino la vida divina que nos ha dado el Señor cuando creemos en Él, que es la misma vida de Cristo. Nuestra vida, verso 3, está escondida con Cristo en Dios. Dios está en los cielos. Cristo está en Dios. Nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios. Ay, hermanos, desde primaria creo que me enseñaron una ley matemática, la ley transitiva. A ver cuántos matemáticos hay acá. A ver cuántas personas pueden entender esta ley transitiva. El Padre Celestial está en los cielos. Cristo está en el Padre. Nosotros estamos escondidos con Cristo en el Padre. ¿Dónde estamos nosotros? Según la ley transitiva. Olvídate de las matemáticas. Olvídate de qué cuento de ley transitiva. Según Colosenses 3:3. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Yo estoy en Cristo. Yo estoy escondido con Cristo en Dios. ¿Y sabes dónde está Dios? En los cielos. ¿Sabes dónde estoy? En los cielos. ¿Qué pensaste que estaba aquí? No, esto es un arreglo. Ese es un artificio para que piensen que yo estoy aquí en la tierra predicando. No, obvio, estoy acá, pero estoy en los cielos. ¿Cómo es posible? Porque mi vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, esto es un asunto de profundidad que el apóstol Pablo trata aquí cuando escribe a los colosenses. No solamente es para los colosenses, es para todo creyente, para todo aquel, como dice iniciando el verso número 1 del capítulo 3. Sí, pues habéis resucitado con Cristo. Todos los que creemos en Jesús como el Señor y Salvador, tenemos una vida, nuestra vida. Esa vida la tenemos que hacer nuestra. ¿Cómo la hacemos nuestra, queridos hermanos? Porque dice vuestra vida, es nuestra vida. Es una vida, la vida divina, ya la tenemos, pero es la vida de Cristo. ¿Cómo la hacemos nuestra? Versículo 1 y 2.
enfocando las cosas de arriba, enfocando esa vida que nos imparte el Señor, enfocando ese sacerdocio que intercede por nosotros, enfocando el propósito de Dios, enfocando las cosas de arriba, buscando las cosas de arriba, es que nosotros podemos hacer esa vida de Cristo nuestra. Y esa vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando nosotros vivimos esa vida, es decir, cuando hacemos nuestra la vida de Cristo, es decir, cuando dejamos que Cristo sea el que vive, entonces nuestra vida literalmente está escondida con Cristo en Dios. Literalmente nosotros estamos en el cielo. Disfrutamos ese cielo. Cuando en Efesios capítulo 2, verso 6, dice el apóstol Pablo que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. No es solamente un asunto de autoridad, siempre lo hemos visto desde un asunto de autoridad. Y me sigue pareciendo que prioritariamente está hablando de una posición de autoridad. Por el contexto de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, pienso que es así, un asunto de autoridad. Pero no es metafórico que estemos sentados en lugares celestiales, es literal. Hermanos, nosotros tenemos un mito. Alguna vez yo tengo que predicar algo titulado El mito del cielo. No porque pretenda que el cielo no existe, sino porque en el pueblo de Dios le hemos dado unas facultades, unos poderes, unas cosas extrañas, unos atributos extraños al cielo que no lo tiene. Y hemos colocado el cielo como más importante que Dios. Los creyentes de hoy, pregúntele a algún creyente, ¿qué creyente no quiere ir al cielo? Todos los creyentes quieren ir al cielo. De hecho, hasta los que no son creyentes se quieren ir para el cielo. ¿Por qué? La gente ha desarrollado un deseo especial para irse para el cielo. Y la palabra, ¿a dónde nos invita a irnos pues? Nos invita a ir al Padre. Cuando vamos al Padre, si realmente vamos al Padre, si realmente estamos en el Padre, entonces estamos en el cielo, porque el Padre está en el cielo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Nuevamente, desde nuestro espíritu. Cuando vamos a nuestro espíritu, operamos desde nuestro espíritu y vamos en oración, nos presentamos delante del Padre Celestial, somos uno con Cristo. La clave es ser uno con Cristo. Y empezamos a disfrutar de una realidad. No es de una apariencia, es una realidad. ¿Cuál? De estar en los cielos. Hermanos, el asunto de la escalera de Jacob, ese asunto que, esa escalera que une el cielo y la tierra, un punto en la tierra con un punto en el cielo. ¿Y quién es esa escalera? Es el Señor Jesús. Y una parte de la escalera es tu espíritu y la otra parte de la escalera es el cielo. Hay una conexión. Si tú operas desde tu espíritu, inmediatamente estás en el cielo. No es metafórico, no es aparente, es literal. Disfruta de ese ambiente celestial. Es que, ¿qué crees que cuando oras, por qué es que se sanan los enfermos? ¿Por apariencia? Porque no, es que la persona lo manipularon mentalmente y se siente sano. Pero le creció el pie. Por eso era ciego y vio, porque se equivocó. La verdad es que no está viendo, pero él piensa que está viendo. Se necesita mucha fe para creer semejante tontería. Es porque el poder es real, es porque la presencia es real, es porque es verdad que estamos en el Padre y el Padre está en el cielo. Entonces estamos nosotros en el cielo. Muchas personas desean ir al cielo, esperan a ir al cielo, morir físicamente, pero lo que tienen que hacer es morir al mundo, resucitar con Cristo, tener su vida escondida con Cristo en Dios. Entonces están en el cielo y podrán disfrutar del cielo. Obviamente, llegará un momento donde las cosas se van a disfrutar a plenitud. Hoy tenemos anticipos por las limitaciones que tenemos en esta dispensación. Y por esa razón es que mucho más nuestra vida tiene que permanecer escondida con Cristo en Dios. Para terminar, quiero que vayamos al siguiente versículo de Colosenses, el versículo 4. Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. No voy a ahondar mucho en el asunto de la manifestación porque ya lo hemos visto no solamente el domingo anterior, sino el domingo hace 15 días. Te invito para que revises esas prédicas en YouTube y las compartas. Y así vas a tener más afianzada esta palabra y siempre con tu Biblia a la mano y en actitud de oración.
porque lo que importa no es lo que yo esté diciendo, lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. Procuramos hacer lo que dice acá, una lectura de la palabra de Dios. Dice el verso 4, algo muy poderoso, es que Cristo es nuestra vida. El versículo 3 dice que habla de vuestra vida. El verso 4 también habla de vuestra vida. El verso 3 dice, vuestra vida está escondida con Cristo. Pero el verso 4 me parece más poderoso todavía, más profundo todavía. Dice que vuestra vida es Cristo. Hermanos, tu vida es Cristo. Nuestra vida es Cristo. En el capítulo 1, tú puedes ver en el capítulo 1, también por cuestión de tiempo, no lo voy a leer. Y es una tarea que yo creo que el Señor nos va a permitir desarrollar más adelante en este año. Pero en el capítulo 1, particularmente entre los versos 14 y 19, se muestra tantas cosas de Cristo. Voy a leer solamente el verso 19. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. No, imagínate, toda la plenitud. ¿Habita en quién? En Cristo. Y ese Cristo en el que habita toda la plenitud es nuestra vida. Hermanos, eso es para saltar de la emoción, para saltar de la dicha. Hermanos, y eso no es una utopía, eso no es un imposible, eso no es una cosa inalcanzable, es una cosa por la cual el Señor ya hizo todo, Él ya hizo todo. Hermanos, tenemos que volver a leer en oración Juan capítulo 14 y darnos cuenta que el Señor ya hizo todo lo que tenía que hacer. Él se fue a preparar lugar, Él está morando en nosotros y nosotros en Él. Hermanos, ahora estamos nosotros en la casa del Padre. Ahora nosotros somos una morada de esa casa del Padre. Ahora nosotros estamos en el Padre. Nosotros no solamente estamos en Cristo, nosotros estamos en el Padre, porque Cristo está escondido también en Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nosotros estamos en Dios. Esa plenitud que es Cristo es nuestra vida. Nuestra vida es una vida plena. No hay manera que no lo sea. Pero no es nuestra vida humana. Es esa vida divina. Y la tenemos que hacer nuestra. Nuevamente, ¿cómo la hacemos nuestra? Porque hay que disfrutarla. Es que nos puede parecer, nos debe suceder como la mujer samaritana. ¿Y dónde está esa agua para yo beberla y no tener sed? Claro, es que es eso. ¿Dónde está esa plenitud para yo disfrutarla y no tener que estar pasando por esos achaques, por esta depresión, por esta angustia? ¿Dónde está? Yo me la tomo. Claro, tenemos que tomárnosla toda. ¿Cómo hacemos? Hermanos, Primera a Corintios 6, 17 nos dice, miremoslo por favor, Primera a Corintios 6, 17, dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Esa es la clave. ¿Quieres que esa vida de Cristo se manifieste como lo que es nuestra vida, tu vida? Entonces, únete al Señor. Cuando nos unimos al Señor somos un espíritu con Él. ¿Y cómo hacemos para unirnos? Nuevamente, con la oración. Nuevamente, verso 1 y 2 de Colosenses 3, enfocando, buscando las cosas de arriba, no las de la tierra. Eso es lo que debemos hacer. Cristo es nuestra vida y no solamente es un asunto espiritual, es un asunto total, es un asunto absoluto. Quiero recordarte para terminar lo que nos enseña el Evangelio de Juan en el capítulo 3 y en el capítulo 4. En Juan capítulo 3, verso 6, vemos cómo el Señor se imparte su vida para darnos vida. Nosotros nacemos de nuevo, nacemos espiritualmente al recibir esa vida del Señor y ya se queda esa vida en nosotros. Así que nuestro espíritu recibe esa bendición. En el capítulo 4, verso 13 y 14, que tiene que ver con la mujer samaritana, vemos que esa vida que ya tenemos en nosotros nos permite tener una plenitud. Eso es una bendición muy especial para nuestra alma. Así que no solamente es bendecido nuestro espíritu con esa vida, sino que también esa vida del Señor bendice nuestra alma, la bendice plenamente. Y en el versículo 50 se habla cómo esa vida también nos da vigor, sanidad física, nos da vida física, vivifica nuestro cuerpo mortal,
de tal manera que no solamente esa vida bendice nuestro espíritu, nuestra alma, sino también nuestro cuerpo, todo nuestro ser. ¿Y eso por qué? ¿Cuál es esa vida? Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra vida. Queridos hermanos, Cristo es nuestra vida. Entonces, no vivamos nosotros esta vida humana como si no tuviéramos a Cristo, como si no hubiéramos muerto y resucitado juntamente con Cristo. Hermanos, no enfoquemos las cosas terrenales. No combinemos cosas celestiales, cosas terrenales, cosas de arriba, cosas de abajo. No. Enfoquemos las cosas de arriba. Enfoquemos, ahí está Cristo. Ahí está nuestra vida escondida con Cristo en Dios. Cristo es nuestra vida, hermanos. Aprovechémoslo, disfrutémoslo a plenitud. Ahora que viene febrero, mes de santificación, aprovechemos, hermanos, aprovechemos los momentos de oración, los momentos de ayuno, para unirnos al Señor, para recibir esa impartición de vida, para ser un espíritu con el Señor, para disfrutar la realidad que Cristo es nuestra vida. Oremos para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por ese tiempo, gracias por tu palabra, gracias por todas las personas que recibieron esta palabra en vivo, gracias por las personas que recibirán en YouTube nuevamente, gracias por permitirnos este canal donde podemos compartir tu palabra, gracias por las cosas que nos das, Señor. También queremos que esas cosas las conozcan otras personas y las puedan disfrutar. Gracias también por las bendiciones que nos traes a través de otros siervos. Gracias, Señor, por darnos tu palabra, gracias por darnos tu vida. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer escondidos en ti, Señor. Esperamos la manifestación, eso será a su debido momento, pero ahorita queremos permanecer escondidos en ti. Queremos que Cristo sea nuestra vida. Queremos que Cristo sea nuestra vida. En este momento queremos vivir esa vida, que Cristo viva en nosotros. Ese es nuestro deseo, Señor. Queremos disfrutar esa realidad a plenitud. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por todas las cosas. Tu bendición para cada persona que recibió esta palabra, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.